Continuamos con más de la edición meridiana de Noticias Canal I. Y a mi lado se encuentra el internacionalista Jesús Macei, quien nos hablará sobre un tema bastante importante que es el conjunto de pagos que hay en relación a los miembros que integran los BRICS. ¿Cómo estás, señor Jesús? Buenas tardes, Gerardo. Gracias por la invitación y muy bueno compartir con ustedes. Bueno, ese es un sistema de pago que está tratando de adoptar los BRICS, que como ustedes saben es un foro internacional, no es una organización internacional, y lo está presentando como una alternativa al sistema del dólar, que es el que se utiliza mayoritariamente en los circuitos económicos, comerciales y financieros del mundo, ¿no? Bien, antes de entrar en tema de lo que sería una alternativa a la arquitectura del dólar, es importante esquematizar un poco en lo que refiere este conjunto de pago y cómo entraría la banca internacional en este conjunto de pagos dentro de los BRICS, de los países miembros. Claro, esto se quiere articular primero para los países de los BRICS. No es un mecanismo fácil de articular porque hay que crear una nueva ingeniería bancaria y financiera que no es fácil y fundamentalmente se está armando con tecnología fundamentalmente china, que es la que puede tener tanto el músculo económico como el músculo logístico, ¿no? Para crear este mecanismo de pago alternativo al dólar, ¿no? Que sigue dominando los circuitos económicos, comerciales y financieros de la economía mundial, ¿no? ¿Hay manera de desmontar internacionalmente el dólar con este nuevo mecanismo financiero de pago dentro de los BRICS? Tomando en cuenta que estamos hablando de países que son potencias en el mundo. A corto y a mediano plazo todavía no es posible. El dólar es la moneda hegemón de la economía mundial. Sobre todo fue siendo hegemón a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Antes lo fue la lira esterlina británica, y desde esa época más o menos es el dólar, ¿no? Y puede ser que a largo plazo China todavía no, es una economía importante desde el punto de vista económico, financiero y comercial, pero está rezagada de los Estados Unidos, que sigue siendo la principal potencia económica, tecnológica, financiera, internacional. Y esto es una alternativa que se está creando primero para los países del BRICS y sobre todo aquellos países del BRICS que están sancionados, fundamentalmente Irán y Rusia y Venezuela, que aspira a ser miembro de los BRICS. Eso es uno de los puntos más importantes que vamos a destacar en el día de hoy, y es que estamos hablando de un sistema financiero de países que están sancionados, no solamente por Estados Unidos, sino también por la Comunidad Europea. Es una posibilidad salir al paso ante estos bloqueos financieros y económicos que ha impuesto la Unión Europea y Estados Unidos a estos países cuando se monta este sistema financiero interbancario, por decirlo de algún modo, de los países miembros de los BRICS. Sí, es un sistema interbancario y bueno, fíjate, Gerardo, que Irán ha sobrevivido a las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea. Claro, el caso de Irán es diferente a Venezuela porque Irán es un país que es estimulador del terrorismo internacional. Entonces, por eso fundamentalmente se le está sancionando y por el problema del desarrollo de la industria de energía atómica, que no ha cumplido ciertos parámetros internacionales, ¿no? Pero hay manera de salir al paso a estas sanciones que imponen Estados Unidos y la Unión Europea a estos países con este nuevo sistema interbancario. Es muy puntual en algunos aspectos. Porque ¿no? mucho se ha dicho sobre eso, para evadir las sanciones. Entonces, bueno, aliarse con países potencias que generen un nuevo mecanismo económico aleatorio al dólar. Sí, lo que pasa es que el dólar es la moneda de intercambio mayoritariamente en la economía mundial. Entonces, es el mecanismo, el medio de pago mayoritario. Entonces, todas las transacciones se hacen mayoritariamente en dólares. Claro, hoy en día juega mucho el yuan chino, que es una moneda importante, pero no lo es todavía a nivel del dólar. Entonces puede ser para transacciones puntuales bilaterales entre países, por ejemplo, entre China y Venezuela, o entre China e Irán, o entre China y Rusia, que se están haciendo mucho. Entonces ahí sí puede ser como un mecanismo que puede evadir ciertas sanciones que han impuesto tanto los Estados Unidos como la Unión Europea. Bien, de integrar Venezuela al foro de los BRICS,
¿Se podría hablar de una eventual desdolarización tomando en cuenta de este sistema interbancario? A corto y a mediano plazo no. La economía venezolana está estructuralmente vinculada al circuito económico occidental y no de ahorita, desde hace muchísimos años, ¿no? En el siglo XIX estuvo conectado con los principales centros financieros de Europa y después en el siglo XX Estados Unidos fundamentalmente. Aparte que nosotros somos una economía que claro, hoy no tenemos la industria petrolera potente que tuvimos hace 25 años, hoy producimos 800.000 barriles diarios de petróleo, o hace 25 años producíamos más de 3 millones y medio de barriles diarios de petróleo. Pero eso nos da una inserción fundamentalmente en la economía occidental, europea y estadounidense, y latinoamericana, por supuesto. Y esto se está buscando como una alternativa de Venezuela para comerciar con estos países, Turquía, China, Irán y Rusia, por supuesto, ¿no? Que son los países, sobre todo Rusia, que se ha visto afectada por la invasión a Ucrania, y Venezuela por las sanciones a nivel de algunas industrias públicas y banca pública venezolana. Que claro, las sanciones ahorita se han suavizado, pero algunos analistas en riesgo político y en economía mundial prevén que muy probablemente a partir del año que viene puedan ser reinstauradas algunas sanciones a instituciones públicas venezolanas que tienen vinculaciones con el circuito económico mundial, y eso puede hacer esta medida de que Venezuela ingrese posiblemente en octubre, noviembre a los BRICS como una alternativa para que Venezuela pueda tener acceso a crédito internacional, que hoy no lo tiene, que fundamentalmente lo da el Fondo Monetario Internacional, que tiene un músculo 2 o 3 veces más grande que el Banco de Desarrollo que recientemente crearon los BRICS y que dirige la expresidenta del Brasil, Dilma Rousseff, ¿no? Por supuesto, esos créditos estarían aunados ¿a qué? ¿A qué entidad financiera mundial? ¿Sería a esta entidad financiera de los BRICS? Exactamente, a esa entidad financiera de los BRICS que la preside Dilma Rousseff. Esta buscaría ser una vía de escape, una alternativa para conseguir financiamiento para proyectos de desarrollo que Venezuela hoy no puede. Claro, está también el asunto que Venezuela tuvo un gran boom de ingresos fiscales entre el año 2001, 2002 hasta el año 2014, que los economistas prevén que llegó a un monto de $1 trillón, y eso lamentablemente no se invirtió bien. Estábamos hablando de la desdolarización en Venezuela. Hace pocos minutos habíamos informado que Venezuela había obtenido cerca de $1 millón en los primeros 7 meses por la importación de café. Y, por supuesto, muchos analistas han indicado que, de algún modo, el ingreso a los BRICS pudiese desmontar esta dolarización en Venezuela. Sin embargo, todavía seguimos recibiendo ingresos en divisas. ¿Cómo sería esta dualidad monetaria y cómo esto beneficiaría también a la banca pública, no privada, sino a la pública? Yo creo que a corto plazo y a mediano plazo es muy difícil desmontar el peso del dólar dentro del circuito económico venezolano y sobre todo la vinculación a nivel económico internacional. El café, que fue hasta los años 20 del siglo XX, nuestro principal producto de exportación, por cierto, muy estudiado por un pariente mío, el considerado el primer economista de Venezuela, Alberto Adriani Macei. El petróleo hoy, junto con el cacao y otras exportaciones no tradicionales, tienen un peso de más o menos en el conjunto de las exportaciones que tiene la economía venezolana de más o menos $1.300 millones. No tienen un peso tan fuerte como lo tuvieron hasta hace unos años atrás. Por supuesto que complementan los ingresos que tiene no solamente el Estado venezolano, sino la industria privada que está vinculada con los circuitos económicos y comerciales del mundo, porque el café nuestro, igual que el cacao, es un bien muy bien apreciado por la calidad del producto, ¿no? Y además que nosotros manufacturamos un buen café en primer lugar y en segundo lugar un buen cacao también. Bien, los beneficios que podría tener Venezuela al ingresar al grupo de los BRICS.
El beneficio, bueno, se pudiese conseguir mecanismos alternativos de crédito internacional que ahorita no se consiguen. En segundo lugar, tendría voz en un foro multilateral de carácter económico, pero también de carácter político, que busca ser el contrapeso al grupo del G7 dentro de la economía mundial y tener una voz, porque hoy, por ejemplo, Venezuela no tiene, Venezuela está suspendida, por ejemplo, del Mercosur, porque se le aplicó el protocolo de Ushuaia, y la CELAC hoy en día está prácticamente semiparalizada, ¿no? Entonces, Venezuela no está en la Organización de Estados Americanos, la OEA, y tampoco pertenece, que sería importante que Venezuela se reinsertara dentro de la comunidad andina de naciones. Entonces los BRICS hoy en día, dentro de la complejidad de la estructura tanto política como económica mundial, sería una alternativa muy interesante de reinserción internacional, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. Estamos hablando de, una de un apuntalamiento económico de estos países miembros de los BRICS, que de algún modo hacen contrapeso también al G7, que es un organismo altamente político y donde también se toman decisiones económicas y sociales. Los BRICS está integrado por países principalmente de potencia petrolera y próximamente posiblemente van a ingresar otros países que son altamente petroleros, con unas altas reservas petroleras en sus naciones. Y Venezuela también ha indicado que pudiese aportar también las reservas petroleras nacionales, al menos un 80%, y los BRICS estarían manejando el casi 90% de las reservas petroleras mundiales. ¿Cómo afectaría esto al comercio internacional petrolero? Yo no creo que no lo afectaría porque desde el punto de vista del negocio petrolero, quien lo maneja del lado de los países, principales países productores de petróleo, es la OPEP. Ahí están Arabia Saudita, Irak, Irán, Emiratos Árabes, Qatar. Países etcétera. que van a integrar los BRICS prácticamente. Una parte de esos países están integrando los BRICS, como Arabia Saudita, pero esos países no van a dictaminar en el seno de los BRICS la política, la geopolítica, el manejo geopolítico del petróleo en la economía mundial, a menos que se utilice el petróleo como arma política en los BRICS, que yo creo que no va a ser el caso, porque Arabia Saudita tiene un papel muy importante y es junto con Venezuela uno de los países fundadores del OPEP en los años 60, como tú sabes, Gerardo, que Venezuela fue de los fundadores, una idea clave de Rómulo Betancourt y Juan Pablo Pérez Alfonso, ¿no? Que son los creadores por parte de Venezuela del OPEP. Entonces, yo creo que va a ser muy importante porque otros países productores de petróleo se van a incorporar a los BRICS. Venezuela hoy no tiene el peso que tuvo en el pasado en la geopolítica petrolera internacional, porque Venezuela, como te digo, llegó a producir y a exportar 3,5 millones de barriles diarios hasta unos 15 años, más o menos. O 20 años. 20 años. Sí. Lamentablemente la industria petrolera venezolana perdió el músculo logístico, financiero, tecnológico que tuvo PDVSA. Entonces se desnaturalizó en cierto sentido la función de PDVSA como industria petrolera de vinculación con el mercado petrolero internacional. En tema social, una vez que Venezuela integre el grupo de los BRICS y se conecte con este intercambio comercial y financiero, interbancario adicionalmente, ¿cómo beneficiaría esto a Venezuela socialmente? ¿Cómo le cae ese beneficio a la sociedad venezolana? Bueno, le pudiese caer en el sentido que se pudiesen ampliar las líneas de crédito internacional y entonces eso se pudiese diseminar a la banca pública venezolana, que es una banca hoy pública muy potente, el Banco de Venezuela, no sé si lo puedo mencionar, y otros bancos públicos venezolanos, y entonces esa ampliación del crédito a nivel del circuito económico venezolano, entonces serviría como efecto multiplicador para encadenar las diferentes actividades productivas, tanto el sector primario como el sector secundario de la economía venezolana. No olvidemos hoy que el principal sector
de la economía tanto venezolana como mundial es el sector servicios. Así es. Bueno, señor Jesús, lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto. Gracias, Gerardo. Muchas gracias por la estar con invitación. nosotros Estamos en a la la emisión orden meridiana de siempre. Noticias Canalí. Es Jesús Macei, internacionalista y politólogo.